Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Gente con Propósito desde aquí, desde la plataforma de BN The Network en Miami Beach. Encantado de poder estar con ustedes hoy con un tema titulado Cuando el pasado no me deja avanzar. Trataré en los próximos 35 o 40 minutos del programa poder explicarles de alguna forma lo importante que es tener una relación adecuada con la temporalidad. Cuando hablo de temporalidad me refiero al manejo correcto de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Algo tan importante para poder fortalecer nuestra atención. Y cuando hablo, voy por aquí, y cuando hablo de atención, me refiero a la capacidad de estar enfocados, un enfoque atencional reducido, como lo decía hoy en una conferencia. Qué importante es desarrollar esa habilidad. Y seguramente tú que me estás viendo ahí en casa, siempre uno se está haciendo preguntas. Permanentemente uno se dice, bueno, ¿cómo hago para tratar de que lo que estoy haciendo pueda crecer, se pueda desarrollar? ¿O cómo puedo hacer para tener un poco más de energía en relación a lo que estoy llevando adelante? Siempre estamos buscar maneras, formas para optimizar y potenciar y darle crecimiento a lo que todos los días tratamos de empujar como nuestro proyecto de vida. Y creo que ayuda muchísimo, al menos en mi experiencia, la capacidad que tú puedas tener para enfocarte y para no dejarte distraer por elementos externos, lo que llamamos interferencias, que muchas veces nos sacan de nuestro foco y nos llevan a perder tiempo, a perder energía o a ocuparnos de cosas que no son exactamente en las actividades y las acciones a las que debemos ponerle nuestra fuerza y nuestra energía, terminan por desenfocarnos y generarnos dispersión. Y ahí en la dispersión muchas veces nos perdemos. Nos perdemos porque nos podemos sentir confundidos con respecto a lo que estamos haciendo, porque no tenemos idea de cómo seguir, o porque no tenemos idea de cómo empezar lo que realmente quiero hacer, o porque lo veo muy difícil y muy complicado, porque nuestra mente se niebla. Es decir, nuestra mente a veces se llena como de telarañas y se narcotiza. ¿Por qué? Porque no está lo suficientemente ordenada, cosa que es fundamental, esto de los pensamientos, de ordenarlo, y al tener una mente ordenada, producto de esa observación sistemática que yo le llevo a mis pensamientos, entendiendo que ahí en los pensamientos está la fuerza para poder direccionar mis acciones y para poder empujar mis emociones. Es una cadena. Lo que pienso determina lo que siento y lo que siento es muy importante en lo que hago. Esa cadena se reproduce y si se reproduce de una manera desde el inicio correcta, va a traer como consecuencia resultados que nos va a permitir sentir que a pesar de las dificultades que podamos tener, podemos seguir avanzando. Aquí la pregunta es, ¿cómo hago para resistir? ¿Sí? ¿Cómo hago para sostener eso que en mi vida sé que debo llevar adelante, pero que a veces la misma circunstancia me hace sentir que es complicado? Es decir, ¿cómo hago para, en el caso de los compatriotas, por poner el ejemplo de nosotros los venezolanos, esta gran ola de migración que siempre he dicho, este éxodo que se ha dado desde Venezuela y una nueva realidad para muchos venezolanos y ese comenzar de cero para muchos se ha hecho cuesta arriba y más cuando venías de tener cierta tranquilidad y estabilidad en tu país y más cuando no se tienen 15, 18 o 20 años, sino que ya tienes una edad mucho más avanzada y sientes que empezar de nuevo te faltan las fuerzas. O cualquier hermano latinoamericano que en donde esté por alguna circunstancia las cosas se desplomaron y en ese desplomar de alguna manera se sienten que se han perdido, se han desorientado. Bueno, ¿cómo retomar el foco? Yo creo que ese foco va a estar determinado en gran parte por el manejo que podamos tener de la temporalidad. Ahora, para profundizar en esto de la temporalidad, yo voy a explicarlo con más detalle, pero antes yo quiero hablarle de estos estudios, porque aquí en estos estudios hay una estructura, hay una calidad,
hay equipos profesionales, hay todo lo que usted necesita en los estudios de BN para que usted pueda llevar adelante fuerza en su proyecto audiovisual. ¿Tienes algún proyecto audiovisual? Si tienes tu proyecto audiovisual, bueno, vente para acá, llama al 786-395-2311, escribe a planutproduction@gmail.com, te vienes aquí, el señor José Useche, que es el CEO de esta empresa, lo atiende con su equipo y le dan direccionalidad para que puedas brillar en las redes sociales, para que puedas hacer un gran trabajo audiovisual y para que puedas trascender. Hoy estar presente en las redes sociales es fundamental, y más cuando somos emprendedores. Por eso se hace fundamental que tengas equipos de altísimo nivel que te orienten en tu producción visual, y qué mejor que los estudios de BM para que vengas, y así como yo tengo mi programa Gente con Propósito, usted también pueda producir su idea de negocios acá con este equipo maravilloso. Bueno, recuerden que nos podemos escribir te puede escribir a la cuenta de BM The Network, donde está viendo este programa, y con mucho gusto podemos interactuar. Aquí ya me escribe Jesús Ramírez. ¿Cómo está, Jesús? Fiel seguidor de Gente con Propósito. Dice, ya conectados, hermanos y maestros. José Jacinto, buenas noches. Aquí le voy a dar un like a Jesús. Jesús, un gran abrazo. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Ya tenemos en el fondo la pantalla incluso, qué maravilla, donde usted puede ver sus mensajes. Usted lo va a escribir y yo aquí lo voy a mostrar, y trataremos de responderle en vivo para hacer una interacción mucho más dinámica con relación a lo que usted pueda estar sintiendo, lo que usted quiere de lo que conversemos, incluso mostrar su comentario y su reflexión, que siempre es muy importante. Hay un libro que cuando se trata, cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la temporalidad y lo que es trabajar el tema del enfoque, yo recomiendo mucho este libro. Este libro me parece que es genial, de Ramiro Calle. Siempre me piden que recomiende bibliografía. Bueno, La senda de la atención plena. ¡Wow! Qué libro tan interesante para aquellos que quieren mejorar su enfoque, que quieren mejorar su atención, que quieren sentir que tienen un enfoque atencional reducido. ¿Qué significa enfoque atencional reducido? Que es un término propio de la psicología deportiva. Yo lo utilizo mucho con deportistas. Es la capacidad que tú tienes de eliminar todos aquellos estímulos externos que no tengan nada que ver con la ejecución de tu práctica deportiva. Es decir, todo aquello que me va a distraer, que me va a quitar concentración, yo aprendo a minimizarlo o a quitarlo o a apagarlo, a bajarle el volumen para que no me distraiga. Porque a veces nuestra atención es muy vulnerable, somos muy sensibles a cualquier cosa que ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, aprender en qué momento durante el día atender una llamada, enseñarle a la gente que tu tiempo tiene una estructura y que el otro no puede disponer de tu tiempo como a ellos les parezca, saber cuándo atender algo que realmente amerita tu atención y cuándo dejarlo pasar y darle su justa atención en el momento adecuado, saber perseverar en eso que estás llevando adelante y no dejarte distraer por las vicisitudes propias de la vida, que eso perturba mucho la persistencia y perturba mucho la perseverancia. Así que les recomiendo este libro. Persistencia, un concepto que creo que siempre es importante. ¿Cuánta perseverancia no necesitamos hoy en día para empujar procesos? Y cuando nos conectamos con una historia de vida que nos gusta, usted siempre va a encontrar en esa historia de éxito que a usted le inspira, siempre va a encontrar grandes dosis de perseverancia, grandes dosis de persistencia, porque es muy normal a veces sentir que ya no puedo más, que ya no hay más fuerzas para continuar, para seguir en la búsqueda, en la concreción de ese proyecto de vida que enciende mi corazón. Pero uno sabe que cuando uno vive en propósito, el entusiasmo, el ánimo y la pasión genuina se va a mantener a pesar de todo, porque usted sabe
que es cuestión de tiempo, es cuestión de seguir intentándolo, si hay que cambiar la estrategia se cambia, pero usted vuelve sobre la base de eso que lo motiva, porque usted asume un riesgo propio de los que caminan como emprendedores, pero un riesgo que al final va a valer la pena. Fíjense, cuando les hablaba, me voy por aquí, cuando les hablaba del tema de la temporalidad, yo les quiero enseñar esto que por lo general lo explico mucho en mi seminario, y esto a mí me ha funcionado mucho, y cuando he trabajado principalmente con vendedores de equipos de ventas de compañías o deportistas profesionales, les ha servido muchísimo. Creo yo que parte de lo que nos distrae muchísimo en nuestro presente es recordar mucho lo que hicimos o lo que fuimos. Es decir, yo era, yo fui, yo tenía, yo recuerdo cuándo, aquellos tiempos no volverán, qué tiempos aquellos momentos de mi vida que ya no regresan más nunca y que yo extraño. Pensar y recordar el pasado me parece que sí tiene un poder importante y es fundamental, pero como referencia. Cuando el pasado se convierte en un ancla y tiene un peso que pasa a tener protagonismo en tu presente, yo creo que ahí se prenden las alarmas. A veces sin darnos cuenta, estamos tan enfocados en lo que fue, en lo que fuimos, que no terminamos de asumir la realidad que se vive en un presente y que ese presente te marca un nuevo camino y que ese pasado, que es parte de tu historia, que es parte de mi historia, yo lo tomo como referencia, pero no me conecto a él en mi tiempo presente porque ya es un tiempo que no existe. Y yo les pongo un ejemplo. Yo siempre digo esto, imagínese que usted va manejando y que usted, cuando uno está manejando, uno se apoya muchísimo en los retrovisores. Los retrovisores están ahí en el vehículo para usted poder referenciar lo que dejó atrás al momento de tomar una decisión en el presente. El presente, usted va manejando, usted tiene su mirada puesta frente a la carretera, a la autopista y amerita de máxima concentración. ¿Qué recomiendan los expertos? Que cuando tú estás manejando debes estar chequeando los retrovisores cada 4, 5, 8 segundos. Pero la mirada en el retrovisor no puede pasar de los 2 segundos o 3 segundos. Eso es lo que dice la teoría a la hora de conducir. Imagínese que usted va manejando, manejar representa el presente, y que usted se queda mirando el retrovisor. Imagínese esto, lo voy a hacer, lo voy a simular. Usted se queda mirando el retrovisor más de 5 o 10 segundos y se queda pegado mirando el retrovisor. ¿Cuál es el riesgo que usted puede correr? ¿Cuál es el riesgo que yo pudiera correr si yo hago eso? Lo más probable es que usted, por perder la mirada en el presente, enfocado en lo que dejaste atrás, puedas tener un accidente, puedas generar una desgracia, puedas inclusive, pueda ocurrir algo de lo cual te lamentarás toda tu vida. ¿Por qué? Porque perdiste tu enfoque, porque no cuidaste tu atención con respecto al tiempo presente, que es llevar el volante de ese vehículo que representa el presente de tu vida. Entonces, el pasado, sí, el pasado forma parte de nuestra historia, y incluso yo la utilizo cuando hay altos niveles de desmotivación, por ejemplo, un deportista, y hasta de depresión. A veces rememorar, es decir, recordar lo que yo fui, lo que yo hice, es una técnica muy eficiente a la hora de querer retomar el ánimo de alguien en el presente. Pero es como una referencia, no me puedo quedar a vivir allí. ¿Por qué? Porque el riesgo que se corre de vivir siempre en el pasado es que entras en negación, y cuando entras en negación estás creando el camino para poder llegar a la depresión. Recuerda que la depresión es como la estación final de la emocionalidad de una persona cuando ha pasado por distintos sentimientos. La tristeza, la melancolía, la duda permanente, la falta de confianza. En todo ese mar de emociones, digamos, intensas y hasta negativas, terminas en la depresión. Es un proceso. Por eso es que la depresión no son momentos ni episodios. La depresión es ya una conclusión a la que alguien llega producto de lo que ya viene arrastrando durante días, meses y hasta años. Entonces, el presente sí, es parte de mi historia, sí, lo tomo como referencia cuando voy a tomar decisiones en mi presente, me siento honrado por mi pasado porque es parte de mí, pero no vivo en él. Ahora, ese es el pasado.
Ahora vamos a imaginarnos el futuro. Si el pasado en demasía nos genera ansiedad y en consecuencia depresión, cuando nos conectamos en demasía con el futuro, se genera un alto proceso de ansiedad. Por eso digo que es importante el manejo correcto, y lo digo por aquí, de la temporalidad. Porque la temporalidad te permite a ti manejar tu estado emocional. Usted que me está viendo, que está conectado, dése a la tarea de establecer un estado emocional. ¿Qué es estado emocional? Es la energía. Es decir, yo amanece, me despierto y yo busco crear un estado emocional que me pueda dar la suficiente fuerza para salir de esos espacios, de esas cuevas en las que me estoy enterrando, producto de mi pesimismo, producto del miedo, producto de la duda, producto del ya estoy a punto de rendirme, de no entender por dónde es que me tengo que ir, que llega un momento que uno baja los brazos. Es muy humano. Pero la temporalidad es, yo tengo que recordar de lo que yo soy capaz, de lo que yo en un momento hice, y ese pasado, que es parte de mi historia, me tiene que empujar en mi presente para seguir. Y el futuro es de lo que echamos mano para generar más esperanza y más ilusión en nuestra vida. El futuro tiene algo maravilloso, que cuando tú empiezas a visualizar y a imaginar lo que quieres que llegue o en algún momento va a llegar, eso te da fuerza en tu presente. Pero también hay que hacerlo con mucho equilibrio. Y por eso hay que tener cuidado con frases como lo mejor está por venir, que de hecho mucha gente lo utiliza. Y yo entiendo que esa es una declaración de fe de cara a lo que yo quiero esperar más adelante, que me da ánimo en mi presente. Pero yo tengo que, bueno, o por lo menos así lo veo yo, hay que tener claro que lo mejor que tenemos realmente es el presente, porque es lo que realmente existe. El pasado fue, ya no está. El futuro pudiera llegar a ser, pero todavía no es. Entonces, el presente es la única realidad con lo que tú en tu inventario de posibilidades puedes decir, esto es lo que yo tengo. Con esto yo cuento. Entonces, cuando yo tengo conciencia, porque mi atención está bien posicionada, de que con esto cuento en mi presente, yo voy a aprovechar al máximo lo que tengo frente a mis ojos y no dejo pasar tantas cosas. Se los decía al principio del programa, cuando mi mente está llena de telarañas, de cachivaches, está como narcotizada, está llena de neblina, está oscura, no hay luz, yo pierdo parte de mi visión. Por eso es que la mente, yo siempre la he visto como nuestra casa. Imagínese su hogar, donde usted vive. Imagínese que usted nunca limpie, que usted nunca decore, que usted nunca la ponga bonita, que no tenga luz, que tenga agujeros, que tenga filtraciones. Una casa en donde todos los males se juntan. Difícilmente usted va a poder tener una visión amplia de lo que es su espacio porque está absolutamente agujerado por todos lados. Y eso le genera una tensión emocional. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Por eso es que los pensamientos que viven en la mente hay que revisarlos permanentemente para de alguna manera saber cómo utilizar al máximo mi presente. Si yo estoy profundamente estresado, y no tengo nada en contra del estrés, porque como yo siempre he dicho, el estrés está presente siempre. El estrés es parte de nuestra dinámica. El asunto es que no se convierta en un estrés crónico. Entonces, ese estrés, si yo no lo regulo, paso a altos niveles de ansiedad, yo no voy a poder pensar. Entonces, en mi presente, que es donde están todas mis posibilidades, no voy a poder ver lo que viene hacia mi vida, porque estoy tan ocupado tratando estoy tan lleno de, mi sistema nervioso está tan colapsado, producto de los problemas que me rodean, o de lo oscuro y de lo poco claro que está todo a mi alrededor, que no voy a poder ver nada que represente una oportunidad para mí. Por eso es que es importante despejar las telarañas, despejar de alguna manera todo eso que me impide poder ver con claridad, calmar mi sistema nervioso, conectarme a mi presente para poder tener una mejor relación con mi pasado y con mi futuro. Entonces, el futuro en exceso me puede generar altos niveles de ansiedad. Y altos niveles de ansiedad me pueden detonar la frustración. Y cuando me vuelvo un frustrado compulsivo, corro el riesgo, porque así lo explica la estructura científica y los
y los resultados en muchos pacientes y en mucha gente que lamentablemente ha arrojado estas condiciones. Cuando todo colapsa, afecta a mi sistema nervioso, afecta a tu sistema inmunológico, y recuerda, hay una parte de tu cerebro, o hay uno de tus cerebros, como diría cualquier científico especializado en el área, que es el área límbica, que colapsa también. En tu cerebro límbico, ahí se manejan las emociones. Y si todo está colapsado, tú prácticamente te vas a bloquear. Eso es cuando, ¿qué trae eso como consecuencia? Bueno, en el caso, por ejemplo, de un deportista, y si, por ejemplo, es pitcher, hablando del béisbol, es cuando comienza a bolear permanentemente, pierde la zona del strike, todas las pelotas que lanza se las comienzan a ver, y entra como en un declive, y pierde el control, lo que llaman un pitcher descontrolado, perdió el control, perdió el strike. Entonces, uno desde la psicología deportiva dice, bueno, perdió el foco porque hay algo que está colapsando en él, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista del sistema nervioso. Lo mismo ocurre con una persona en cualquier otra profesión. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Proteger mi sistema nervioso para proteger mi creatividad y para proteger mi capacidad de producir ideas que me permita tener resultados y me dé eficiencia y eficacia. Eso es fundamental. Yo voy aquí a actualizar para ver si hay algo más. Si seguimos por Facebook, recuerde, usted puede escribir, comentar sobre este tema. Voy a buscar por acá también que a veces nos llegan comentarios para, si están para mostrarlos, para decirlos, pero es importante. Cualquier pregunta, cualquier reflexión que usted pueda tener, y gracias por la gente que viene compartiendo. Agradezco, ya van con 36 compartidos. Sé que está en sintonía. Y agradezco el compartir porque es una forma de ayudar, es una forma de multiplicar un mensaje o una reflexión que te va a generar, por supuesto, dividendos en términos de crecimiento y de desarrollo. Entonces, seguimos con el tema de la temporalidad. Repito, la temporalidad es la capacidad que tiene un hombre o una mujer de manejar correctamente y de combinar su pasado, su presente y su futuro. Cuando hay excesos de pasado en mi presente o cuando hay excesos de futuro en mi presente, yo, sin darme cuenta, colapso lo mejor que yo tengo, que es mi momento presente. Mi momento presente es lo único que realmente yo tengo, porque es lo que está existiendo. Por ejemplo, este es mi momento. Esto es lo más real que yo tengo en este momento de mi vida. Que estoy aquí, frente a unas cámaras, en un estudio en los Estados Unidos, transmitiendo mis reflexiones y mis conceptos para potenciar y optimizar toda aquella persona o familia que está detrás del lente de la cámara y de la conexión vía online. Este es mi presente, que busco aprovecharlo al máximo para poder transmitir mis capacidades y para ayudar al mayor número de personas. Mi pregunta es, ¿qué tan consciente estás de tu presente y qué tan consciente estás de que lo estás aprovechando al máximo? Esa es una pregunta que creo que es fundamental y clara. Cuando estamos conscientes de esta riqueza, de este emporio que tenemos, que es presente, comenzamos a entender que debo aprovecharlo, porque ahí está todo lo que yo pudiera necesitar para poder seguir avanzando en mi proyecto de vida. Ahora, que hay que dejar el pasado atrás, no. Hay que combinar. No es que el pasado es, y olvídate de eso, no. El pasado es tu historia y hay que respetarlo. Y de vez en cuando hay que citarlo y conectarse a él para yo recordar quién soy, bien sea para corregir cosas de mi presente, bien sea para tomarlo como referencia de lo que una vez hice que puedo volver a hacer, o para tomarlo como referencia de que hay cosas que no debo volver a repetir. El pasado en conclusión es un gran maestro, es un gran orientador y es parte de nuestra historia y debemos sentirnos orgullosos. Y el futuro es esa capacidad que yo tengo de imaginar y de visualizar y de entender de cómo alimentar mi esperanza. Como siempre lo he dicho, lo más inteligente que podemos hacer los seres humanos es no permitir que la esperanza muera. Y como siempre también lo he dicho, lo más inteligente que podemos hacer hoy en día los venezolanos en medio de esta tragedia sociopolítica, socioeconómica, sin precedentes en la historia republicana de Venezuela y de muchos países de América Latina, es no dejar que la esperanza se disipe, es no permitir que la esperanza se diluya, es mantenerla viva. La esperanza es un fruto de la fe y la fe es un fruto de
tener una visión clara como consecuencia de tener un propósito en mi vida. Hoy me preguntaba a alguien, ¿y cuáles son tus mecanismos y tus rituales para mantenerte motivado? ¿Es que acaso tú no te desmotivas? Y yo le dije, claro que somos vulnerables para desmotivarnos, pero yo tengo claro que lo que debo cuidar más todos los días es mi mente, porque mi cerebro está al servicio de la mente, no al revés. Pero el cerebro siempre va a buscar su estado de confort. El cerebro no quiere hacer nada que no haya hecho. Y es la mente la que debe tomar el control del cerebro y del resto de las partes del cuerpo. Porque esa es la torre de control. Y esa torre de control no la puede dominar un externo, un tercero. Esa torre de control la tienes que dominar tú. Esa torre de control no la puede dominar tu inconsciente. Esa torre de control la tiene que dominar tu yo. A través de tu propósito, a través de tu fuerza, a través de esa idea clara de lo que significa trascender y hacer las cosas de una manera que nos lleve al siguiente nivel. Y por eso es fundamental. Antes de finalizar el programa, yo quiero, nos quedan 8 minuticos, sí, 9 minuticos. Antes, yo quiero tener la posibilidad de mostrarles esto, porque yo sé que cuando nosotros, me incluyo, entendemos esto de la temporalidad, y esto no tiene que ver con la profesión que tú tengas o la clase social a la que pertenezcas, no, es que cualquier persona, independientemente de su posición, si logra entender la temporalidad, logra darle una proyección a su vida distinta. Y yo creo que de lo que se trata es eso precisamente, de sentirme útil, de sentirme satisfecho, y va más allá de lo que haces, va más allá de lo que tienes, va más allá de lo que representas. Yo sé que nos movemos en un mundo, una sociedad, en donde le colocan alfombra roja y le abren puertas a las personas por lo que tienen, por lo que hacen o por lo que representan. Pero ese es un fruto de lo que es nuestra esencia, pero al final lo que va a hacer conexiones más trascendentales es lo que somos producto de nuestra conexión con nuestro presente y con el foco de atención que podamos tener en el propósito de nuestra vida. Y fíjense que aquí dice el autor, dice, hay 3 cosas que no pueden recuperarse: la palabra dicha, la flecha disparada y la ocasión perdida. La ocasión perdida es la consecuencia de desconectarnos de nuestro presente. Una buena pregunta sería, ¿cómo aprovecho yo mi presente? ¿Cómo aprovecho yo el momento más real de tu vida, que es el que está sucediendo en este instante? ¿Cómo lo aprovechas? ¿Cómo le sacas provecho? ¿Cómo trabajas tu enfoque? ¿Qué tan consciente estoy o estás de lo que está pasando a tu alrededor? ¿Qué tan consciente estás de los estímulos a tu alrededor a través de tus sentidos y a través de tu fuerza más importante, que es tu conciencia de talento? A veces queremos que Dios nos hable y resulta que nos está hablando, pero como los sentidos no están finos, como no hemos calmado no nos hemos calmado internamente, sino estamos siendo arrastrados por el torbellino del día a día, nos volvemos sordos. Sordos, y sin darnos cuenta estamos automatizando todo lo que estamos haciendo, sin la posibilidad de poder pensar. Vamos a detenernos, vamos a pensar y decir, bueno, vale, mi mayor recurso soy yo. ¿Cómo le doy la vuelta a esto? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué debo ver que no he visto? ¿Qué debo cambiar que no he cambiado? ¿A qué debo seguirle apostando que le vengo apostando? ¿Qué falta por hacer? Hay tiempo para hacer, hay tiempo también para esperar, con la paciencia adecuada y con la fe correcta. Fíjense que el autor continúa diciendo, en esto tan interesante, que
cuando dice, cuando tú empiezas a recorrer la senda de la atención mental y se halla en el intento de estar más consciente, se percata de hasta qué punto nos vencen nuestros condicionamientos y automatismos y estamos a merced de la mecanicidad, como una hoja lo está del vendaval. Los automatismos, que es hacer todos los días lo mismo, nos lleva a rutinas asfixiantes que después terminan quitándonos la motivación, que es lo que marca la diferencia en una persona. Yo explicaba hoy en una conferencia que dictaba en la mañana, decía que el cerebro de una persona, es decir, que lo que una persona puede lograr no está determinado tanto por su edad, sino por la forma como estimula su cerebro. Claro, una persona de 80 años va a tener limitaciones físicas que a lo mejor no tiene un muchacho de 20 años o de 25. Pero usted sabe la cantidad de cosas que puede hacer un hombre o una mujer de la tercera edad si está en la sintonía correcta, con la atención correcta. Porque el cerebro, al final de cuentas, no depende de la edad, depende de estar motivado. Cuando un cerebro está motivado es porque está en acción. Y cuando un cerebro está en acción, porque está pensando, está reflexionando, está activo, está retándose, eso multiplica un número importante de neuronas que hace que tu cerebro se siga desarrollando, se mantenga fuerte, porque al final el cerebro es como un músculo. Y las neuronas es eso que se necesita para que ese cerebro siga funcionando al más alto nivel. Pero cuando nos detenemos, porque caemos en automatismo, cuando dejamos de pensar y de reflexionar y de retarnos, porque nos rendimos y nos entregamos a las actividades del día a día, o porque al final nos cruzamos de brazos porque siento que nada que intente va a salir, entonces es mejor dejar llevarme por la corriente y simplemente manejarme en piloto automático, estamos afectando nuestro cerebro, estamos afectando nuestras estructuras biológicas que se van a repercutir en lo que es nuestro día a día. Entonces dice aquí, fracasamos una y otra vez en el intento de estar conscientes, de permanecer atentos, pero hay que seguir insistiendo en ello para romper esa mecanicidad empobrecedora que tanto debilita las funciones mentales y lograr estar atentos aunque sea una fracción de segundo. Una fracción de segundos que tú y yo estemos atentos a lo que está pasando. Ahí va a haber una revelación que te va a permitir a ti saber por dónde te tienes que ir. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que hacerlo? La atención es purificadora. ¿Qué es algo purificador? Algo que limpia. Una atención genuina purifica tu mente, es decir, limpia tu casa aquí adentro y te permite ver mejor. La conciencia es revitalizante. Mediante la atención nos vamos liberando de las influencias incontroladas de la memoria y la imaginación inapropiada. La atención es causa de esmero, precisión, cordura, ejecución diestra. Y eso es fundamental, fundamental. Y voy aquí a revisar nuevamente a ver qué tenemos por aquí, Pero fíjense, les leía esto, les comentaba esto, porque al final la reflexión que les quiero dejar en esta noche es que hagamos el esfuerzo de purificar nuestra mente a través de una atención correcta. Debemos tener más pausas. Debemos dedicar más tiempo al pensamiento estratégico. Yo vengo insistiendo. A mí eso me ha ayudado en medio de mis crisis y de situaciones en las que tú dices, ¿para dónde agarro? Simplemente hace falta pararse y pensar, como un general cuando está evaluando cuál va a ser su estrategia de guerra. Y pasa un tiempo solo pensando la forma, la manera, los pros, los contras, haciendo una evaluación profunda antes de abocarse a la acción continua de eso que quiere hacer. Cuando entendemos que no es nuestro pasado el que nos define, que no es nuestro futuro del que debemos sentirnos siempre o solamente motivados, sino que es de nuestro presente, en donde está nuestro mayor orgullo y nuestra mayor posibilidad, uno comienza a aprovechar mejor el tiempo.
Si no tenemos altos niveles de energía a diario, no vamos a poder tener resultados que se vinculen a nuestro deseo y a nuestra meta y a eso que nos hace sentir útil. Yo cuando hablo de resultados no me refiero a ese lograr por lograr. O sea, no se trata de ser una máquina de resultados simplemente por récords o por averajes. Se trata de generar resultados que me generen significado. Y los resultados es una palabra muy amplia porque pueden tener significado en lo personal, pero también a mucha gente que yo pueda afectar positivamente. Alguien me preguntaba, pero ¿cómo entiendo mi propósito? Tú siempre hablas de gente con propósito, pero ¿cómo se entiende eso? A veces el propósito lo entendemos cuando reconocemos y terminamos aceptando de que no somos pobres, que somos profundamente ricos, pero que no lo hemos ejercido. Y dos, que algo importante, entendemos el propósito cuando dejamos de pensar solo en nosotros y nos abocamos también a pensar en otros seres, porque en ese abocarme al otro, que es una acción de solidaridad y de cooperación, algo se revierte positivamente hacia nosotros que nos termina bendiciendo, que nos termina de alguna manera haciendo florecer todo lo que está en nosotros y comienza una abundancia significativa porque es integral. Y es eso precisamente a lo que yo trato de apostarle todos los días y trato de decirle a usted, tenemos esa posibilidad. Y cuando lo dude, busque a su alrededor a alguien que tal vez tenga su misma edad, que tal vez haya tenido sus mismos problemas, pero que hoy puede decir que ha hecho de su vida una vida de frutos y de resultados. Eso ayuda mucho, darse cuenta que hay otros que lo han podido lograr, no dejarme arrinconar por las excusas y la victimización y siempre asumir la responsabilidad por los resultados que esté teniendo y determinarme hasta cuando tenga la posibilidad de respirar y estar vivo, de seguirlo intentando. Bueno, muchísimas gracias. Aquí está para despedirme ya. Aquí voy a leer unos mensajes que llegó de mi querida, Ruth. Dice, presente, querido amigo, lo voy a leer por acá. Gracias por tanto. Analizar muchas veces ya que en ocasiones no encontramos algunas soluciones. Siempre hay que tener motivación. Siempre, porque es la motivación la que te va a permitir mantenerte en movimiento. Pero esa motivación tiene que tener una fuente genuina, que es tu propósito. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias. Me encantó estar con ustedes. Y ya sabe, comparte el programa. Entre a la plataforma de BeMD Network. Revise la programación y disfrútela. Gente con propósito, nos vemos próximamente. Un gran abrazo. Se les quiere. Lo que uno toma uno. Así es, con calma y tranquilidad. ¿A qué hora canta al final? La canción viene después de Se le viaja en la mira. Ok.